Buenos días a todos, estudiantes de la asignatura de Introducción a la Pedagogía para la enseñanza de la matemática. En esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra tutoría número 7 y la séptima unidad corresponde al contenido sobre pedagogía, matemática y didáctica. También vamos a hablar un poquito acerca de cómo fomentar las actitudes del aprendizaje en el cambio que se da del bachillerato a la universidad, y estaremos hablando también acerca de los fines de la educación matemática. Así de que bienvenidos a todos y vamos a iniciar nuestra discusión sobre este contenido. Entonces, hablando sobre el primer rubro de esta unidad, nos preguntamos acerca de actitudes matemáticas propuestas para la transición del bachillerato a la universidad. En la anterior tutoría hablamos un poquito acerca de cómo fomentar una buena actitud hacia el aprendizaje de las matemáticas. Y comentamos, por ejemplo, de que cuando hablamos de actitudes y de creencias, hablamos de valores, ¿verdad? Que se dan a veces por estereotipos que se tienen a veces en la comunidad, en la familia, y que el alumno llega hacia este. Pero también hablábamos de la segunda parte de que es posible para el docente de matemática cambiar estas actitudes y volverlas positivas hacia el aprendizaje. En este respecto podemos observar, y como comenta el documento, de que muchos profesores universitarios, quizás ustedes por su propia experiencia puedan respaldar este comentario, se dan cuenta de que cuando llegan a la universidad muchos estudiantes tienen una actitud diferente a la esperada con respecto a la matemática. En este documento muestra de que cómo, por ejemplo, hablando acerca de este contenido, en algunos casos el estudiante tiene una percepción de lo que va a aprender en matemática, el docente tiene otra percepción de lo que el alumno ya debería de saber, y en ese choque de percepciones pues se pueden dar problemas pedagógicos, que son los que en esta ocasión vamos a discutir. Así de que a manera de introducción comenta el documento, ¿verdad? De que después del bachillerato, prácticamente cuando alguien lleva a la universidad, se ha vuelto un tema de preocupación, ¿verdad? Lo que piensan los docentes universitarios y lo que piensan los estudiantes de matemática. Pasa algo curioso, que un estudiante que llega a la universidad puede pensar de que va bien preparado y que ha tenido notas sobresalientes en el bachillerato. Sin embargo, cuando se dan el choque cognitivo, ¿verdad?, entre el docente y el alumno, entonces se puede dar diferentes percepciones que se llegan a tener. El profesor quizás tenga sus propios indicadores cognitivos de lo que pretende lograr con su clase, pero por otra parte entonces el estudiante quizás sienta dificultad para poderlos alcanzar. Y esas áreas del conocimiento son las que dan estos problemas pedagógicos que queremos discutir en esta ocasión. Hablando acerca de dificultades de aprendizaje de los estudiantes de la transición de secundaria a universidad, aquí menciona, ¿verdad?, de que puede crear unos diferentes ámbitos, ¿verdad? ¿Qué piensa el estudiante? Por ejemplo, un estudiante de segundo año de bachillerato tiene un choque de emociones, o de su último año de estudio, ¿verdad? Quizás en nuestro país, pues un estudiante se prepara para la PAES, quiere lograr buenas notas, pero también quizás va a extrañar la secundaria y la emoción de ir a la universidad, de escoger una carrera. El profesor, por su parte, se prepara para recibir alumnos nuevos universitarios, para ver sus fundamentos y lo que quiere enseñar. Y por otra parte están los indicadores cognitivos, ¿verdad? ¿Qué debería de saber el alumno y qué es lo que pretende enseñar el docente universitario? Por eso hay distintas categorías que deben de tomarse en cuenta para las investigaciones sobre las dificultades del paso del bachillerato a la universidad. Por ejemplo, una de estas es la perspectiva epistemológica, y esta, según el documento, se refiere a cómo los estudiantes, ¿verdad?, van a transigir con respecto a lo que ellos pretenden lograr
con la formación matemática, ¿verdad? Quizás también su desarrollo tenga mucho que ver. Hoy en día encontramos estudiantes desde muy temprana edad que ya salen del bachillerato, quizás algunos hasta de 15 años. Otra categoría que también tiene que revisarse para estudiar este problema es la categoría cognitiva, ya que cuando analizamos esto podemos saber que el nivel de desarrollo de los estudiantes puede que esté en relación a su edad o puede que no esté. Y esto es de un tema bien particular, es de mucho interés para el docente. También están los niveles socioculturales, es decir, el ambiente de donde viene el estudiante y el tipo de familia que tiene, ¿verdad? Y está la categoría didáctica, ¿verdad? Que tiene que ver específicamente con la enseñanza. Recordemos que un alumno cuando sale de bachillerato ya ha tenido muchas experiencias didácticas en distintas asignaturas, no solo en matemática. Entonces este bagaje, pudiéramos decirle, de conocimientos que él ya tiene, van a interferir en lo que la imagen que él lleva para un docente universitario. Y en estos últimos años, autores se sitúan en la perspectiva antropológica, dice el documento, para analizar este cambio que se da entre estudiantes de bachillerato y que van a ir a la universidad. Prácticamente algunos lo describen como un choque de culturas, porque se puede observar, ¿verdad?, que no es fácil poderlo hacer. No sé la experiencia que ustedes tuvieron con respecto a este cambio, pero se puede comentar mucho sobre lo que el cambio de bachillerato al nivel universitario puede significar. No sé si le gustaría compartir a los que están en la tutoría cómo fue su experiencia de este cambio a la universidad. En este caso es especial porque es a un ambiente diferente, va a una universidad en línea. Y se concibe la matemática, dice, como un conocimiento cultural, describiendo el conocimiento matemático en términos de organizaciones o praxeologías matemáticas cuyos componentes principales son tipos de tareas, técnicas, tecnologías y tutorías. Por ejemplo, si analizamos, ¿verdad?, lo que quizás en el bachillerato estábamos acostumbrados a hacer guías de ejercicios, exámenes y, o tareas, ¿verdad? Prácticamente así se va y si se estudia el bachillerato. Pero llegamos a la universidad donde uno tiene, por ejemplo, que buscar y construir ese conocimiento. Quizás tenemos que no conformarnos con la clase, sino que ir a buscar más a la biblioteca, estudiar en grupo, buscar diferentes textos que hablen sobre el tema. Entonces ese cambio no es fácil, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso personal no estaba acostumbrado a visitar una biblioteca y buscar diferentes libros para estudiar, sino que en el bachillerato pues prácticamente uno se conforma con lo que el docente da. Pero llegamos al nivel universitario y es totalmente diferente porque uno tiene que aprender a consultar diferentes fuentes, ya sea bibliográficas o en línea, y se vuelve también muy necesario el estudiar en grupo. Por lo tanto, este cambio pues no es fácil, ¿verdad? Para cualquier estudiante. Los autores hablan, ¿verdad?, sobre este cambio porque, por ejemplo, en el caso de la Universidad del Salvador, se da mucho la deserción. Entonces pareciera que el cambio es muy fuerte, algunos no lo logran tolerar y en otros casos también las reprobaciones en las asignaturas de matemática son muy fuertes, ¿verdad? Se observan a veces grupos muy grandes en las matemáticas iniciales, pero cuando digamos a matemáticas un poquito más avanzadas, ya se observan los grupos más pequeños. Entonces este hecho nos demuestra de que hay un problema en la transición de estas dos culturas, de la secundaria al nivel universitario. Entonces, como futuros docentes de matemática, nos interesa cómo poder estudiar este problema, cuáles son las variables que están mezcladas y más importante aún, qué ayuda pudiésemos brindar a los estudiantes que están en este nivel y en esta transición. Y como podemos notar, ¿verdad? Hablan los autores acerca de estas culturas, ¿verdad?, que tienen que ver con respecto al conocimiento matemático. Por poner un ejemplo sencillo, ¿verdad?
Puede ser que alguien espere que en el nivel universitario alguien pueda, por ejemplo, en algo bien fundamental, factorizar, por ejemplo, o poder describir un fenómeno por medio de una función algebraica. Pero resulta de que no es así cuando se llega. Entonces, ese choque cultural es del que estamos hablando. Bueno, entonces me comenta Sofía de que sí, hay más responsabilidades. Lo que yo comentaba, ¿verdad? De que hay que ser autodidacta en la universidad y depende más del alumno, ¿verdad? Solo es un apoyo. En cambio, en el bachillerato el estudiante está más atenido a lo que imparte el docente. Por eso dice usted que cuando se llega a la universidad todo parece complicado, porque la responsabilidad cae sobre el estudiante. Correcto. Creo que la mayoría que hemos tenido este cambio, quizás compartimos ese punto de vista y es el choque, ¿verdad? Que se da entre estas dos culturas, como podemos llamarle, ¿verdad? Pero pues cuando se logra ser superado, es muy favorable, ¿verdad? Porque uno se vuelve para aprender, ¿verdad? Es casi como un aprender a aprender, pero un poco forzado, ¿verdad? Lo que se logra hacer. Porque uno sabe que puede consultar diferentes fuentes de internet, de la biblioteca para poder aprender. Entonces, podemos saber de que hay un bloqueo práctico, ¿verdad? Entre el saber hacer y el teórico o solo saber, ¿verdad? Si hablamos de este bloqueo práctico del saber hacer, en este están involucrados, ¿verdad? Los tipos de tareas y las técnicas, ¿verdad? Porque como bien comentábamos, uno no está acostumbrado, ¿verdad? Cuando sale del bachillerato a hacer algún tipo de tareas que le pueden dejar en la universidad. Por ejemplo, el docente universitario quizás espere que un trabajo de investigación sea muy formal y tenga toda la rigurosidad que plantea el método científico. Pero quizás las investigaciones que hacíamos en el bachillerato eran más livianas y más sencillas, ¿verdad? O inclusive las técnicas para poder hacer una investigación lo pueden ser, ¿verdad? De igual manera, una exposición puede que sea más liviana, más ligera en un bachillerato, pero en la universidad se va a esperar de que sea algo más formal y más profesional. De igual manera, con respecto al teórico de saber hacer, se maneja un discurso tecnológico teórico, ¿verdad? Y también se describe y explica y se justifica la práctica docente. Como mencionábamos anteriormente, quizás se espera que este alumno pueda tener eh, va a quedar de esa manera, pero la explicación va a ser así. Bueno, continuando, el problema central de la didáctica es el estudio de la relación institucional con el saber, sus condiciones y sus efectos, considerando el conjunto de condiciones y sus efectos, considerando el conjunto de condicionantes cognitivos, culturales, sociales, inconscientes y fisiológicos del alumno, que desempeñan o pueden desempeñar un papel en la formación de su relación personal con el objeto de saber en cuestión. Entonces, vemos de que en este aspecto la matemática pues tiene un problema, ¿verdad? Y la didáctica surge para poder entender, ¿verdad? Cómo es que van a surgir este papel en la formación del estudiante. El origen de las dificultades en la transición del bachillerato a la universidad tiene un amplio espectro o varios componentes que analizar. Por ejemplo, los autores mencionan los modos de pensamiento y organización del conocimiento. Cómo aprendíamos en el bachillerato en la secundaria, quizás sea muy diferente a cómo se espera que un estudiante universitario lo pueda lograr. También la demostración y la comunicación del conocimiento que se está adquiriendo va a ser diferente. Y la transposición didáctica y el contrato didáctico de igual manera, ¿verdad? Entonces el docente universitario espera de una manera muy diferente a como lo haría el docente de bachillerato. Y por eso se puede observar, ¿verdad?, de que la mayoría de docentes universitarios tienen quejas con respecto a la falta de pensamiento matemático.
Por ejemplo, podría ser la falta de competencia de cálculo, y no solamente se refiere a la asignatura de cálculo, sino que al cálculo numérico, ¿verdad? El autor Hoyles menciona en su documento, ¿verdad?, de que aún al nivel universitario se puede observar que algunos estudiantes tienen dificultades en cuanto a al cálculo numérico o al razonamiento lógico matemático. Y más importante aún, hay falta de un espíritu matemático, es decir, de ese espíritu de poder investigar, crear y proponer, ¿verdad? O tener esa perseverancia de poder darle respuesta a un problema matemático. Por eso, entonces, hay variables afectivas y de aprendizaje matemático que son necesarias discutir, ¿verdad?, para poder observar este problema. En las últimas 2 décadas, distintos investigadores han puesto de manifiesto que el éxito y el fracaso en matemáticas depende de algo más que el conocimiento de ciertos requisitos en el contenido matemático. Por eso concluyen que conocer apropiadamente hechos, algoritmos y procedimientos no es suficiente para garantizar el éxito, sino que estamos hablando de que también se requiere un componente afectivo, como hablamos en la anterior tutoría, ¿verdad?, que tiene esto que ver. Por eso, algunos de estos componentes entonces que tienen que ver también en el aprendizaje son presentados en esta siguiente lámina. Y dice que algunos de ellos son, por ejemplo, las decisiones y las estrategias relativas al control y la regulación de la acción. Entonces, se vuelve necesario que el estudiante pueda tener un nivel de autocontrol y de autodisciplina capaz de poder garantizarle el éxito. Si este nivel de autocontrol y de disciplina no existe, entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, de que este es un componente más que redirecciona al estudiante hacia el éxito. También las actitudes tienen mucho que ver, ¿verdad? Como hemos discutido en la anterior tarea, es muy fácil que un estudiante pueda llegar a tener una actitud negativa con respecto al aprendizaje de la matemática, y dependerá de la experiencia que él haya tenido en asignaturas anteriores de matemáticas, quizás a nivel de tercer ciclo o bachillerato, para que él pueda comprender y mejorar sus actitudes. También las emociones, ¿verdad?, pueden jugar un papel importante. Si estamos cargados de tareas y sentimos de que se vuelve difícil, entonces puede ser, ¿verdad?, que las emociones nos jueguen en contra para poder terminar. Sentimientos al trabajar la tarea matemática, como ansiedad, frustración y alegría. Los valores que una persona tenga es otro componente, ¿verdad? Si se es perseverante, si se está dispuesto a aprender, a pedir ayuda, ¿verdad? También son valores que son necesarios. Y finalmente, las creencias acerca de la matemática y su aprendizaje. Ya está muy dialogado en esta asignatura de que una creencia también puede afectar el aprendizaje en las matemáticas para un estudiante. Por eso, partir del supuesto de que el quehacer matemático tiene anclajes emocionales nos hace plantearnos diferentes cuestiones. Aquí en la lámina se presentan 4 diferentes cuestiones que podemos preguntarnos. La primera de ellas es, ¿podemos tratar de incidir eficazmente en los procesos de pensamiento a fin de propiciar la ayuda necesaria para que la interacción, cognición y afecto sea positiva? Es una pregunta, ¿verdad?, que todos los docentes debemos hacernos. ¿Es posible que una formación explícita de los estudiantes en actitudes matemáticas? ¿Y qué enseñar y cómo enseñar estas actitudes matemáticas? Eso es muy importante, ¿verdad? Porque normalmente vamos a encontrar estudiantes que ya tienen estas actitudes, pero podemos convertirlas en que sean más positivas. O la cuarta pregunta, ¿hay formas más propicias de inculturación en el quehacer matemático que la hagan posible? Entonces, también, ¿verdad?, siempre debemos estar en esa continua evaluación, los docentes de matemáticas, para preguntarnos si es posible que esto se pueda llevar a cabo. Finalmente, como plantea la autora Inés, la adquisición de una actitud inicial adecuada favorece mucho, ¿verdad?, para que los estudiantes puedan aprender. También la adquisición
de actitudes matemáticas, ¿verdad? No hacia la materia, sino actitudes matemáticas. Y el aprendizaje de procesos y estrategias de pensamiento para enfrentarse a un problema también son muy útiles para que el estudiante las pueda aprender a dominar. Y un cuarto aspecto es que la estructuración de los conocimientos alrededor de los temas específicos en los que se va a ocupar mentalmente. Por lo tanto, esto nos enseña de que sí es posible, ¿verdad?, iniciar un camino que nos muestre cómo poder llegar a tener estas actitudes favorables. Entonces, ¿por qué como docentes darle esa prioridad al tema de las actitudes? Y la respuesta es que la razón para priorizar el tema de las actitudes es que cuando nos centramos en la vivencia emocional de la materia por parte del estudiante, nos estamos refiriendo a un conjunto complejo de elementos emocionales, atribuciones de casualidad, autoconceptos matemáticos, actitudes y creencias en matemáticas, creencias sobre el profesor, la percepción de dificultad, el rechazo o el aprecio a las matemáticas. Son muchos ejemplos de actitudes entendidas que nos pueden predisponer para poder evaluar y que condicionan al sujeto para percibir y reaccionar de un modo determinado. Entonces, por ejemplo, veamos con respecto a con respecto al autoconcepto matemático. ¿Qué pasaría si un estudiante se considera que él no tiene habilidades para matemáticas? Claro, a veces los estudiantes no lo dicen en esas palabras, pero sin embargo, esto puede afectar mucho porque si un estudiante se bloquea y dice que no puede aprender matemática, esa actitud entonces ya hace que sus contenidos y su manera de aprender sea más difícil, ¿verdad? Por lo tanto, aquí de acuerdo a estos autores, sí nos muestra, ¿verdad?, que es difícil que podamos aprender de este contenido. También hablaremos acerca de actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas. Las actitudes hacia las matemáticas, con respecto a qué nos referimos con esto, se refiere a la valoración y el aprecio de esta disciplina y al interés por la materia y por su aprendizaje, y subrayan más la componente afectiva que la cognitiva, aquella que se manifiesta en términos de interés, satisfacción, curiosidad, valoración, etc. Este creo que es un punto de los muy importantes que vamos a discutir en esta tutoría y es bueno que nosotros la aprendamos a diferenciar. Pero sin embargo nos referimos a actitudes matemáticas. Estas tienen que ver un carácter marcadamente cognitivo y se refieren al modo de utilizar capacidades generales como la flexibilidad de pensamiento, la apertura mental, el espíritu crítico, la objetividad, que son importantes en el trabajo de matemáticas. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una de la otra? Bueno, por ejemplo, supongamos que un estudiante dice que no le gusta la matemática porque en anteriores ocasiones ha intentado estudiar y ha obtenido mala nota. Entonces estamos ante una actitud hacia la matemática, porque estamos viendo el componente afectivo que él siente hacia la materia y no tanto el componente cognitivo, ¿verdad? Es su manera de ver la materia. Otro estudiante, por ejemplo, quizás puede intentar resolver un ejercicio, pero dice, no logro llegar a la respuesta. Entonces ahí estamos ante una actitud matemática, porque estamos hablando de pensamientos, de que lo que él ha hecho no ha sido suficiente para poder llegar a resolver un problema. Quizás le hace falta hacer una construcción, verlo desde otro punto de vista el problema, pero lo ha intentado. Entonces es una actitud matemática en este caso. Por lo tanto, si nos quedamos a nivel afectivo, vamos a estar hablando acerca de actitudes hacia la asignatura, hacia la matemática. Pero cuando hablamos de actitudes matemáticas, estamos hablando de esfuerzos mentales extra, ¿verdad?, necesarios que son útiles para llevar a cabo el trabajo en matemáticas. Entonces estos son dos puntos muy fuertes que hay que tener muy claros, ¿verdad?, para poder discutirlos. Entonces, hablando de actitudes hacia las matemáticas,
hay un predominio del componente afectivo. Quizás pueda ser interés, satisfacción, curiosidad o valoración, ¿verdad? Que serían actitudes muy positivas, pero habrán otras actitudes que son matemáticas, y estas tienen que ver con el predominio del componente cognitivo, es decir, lo que se es capaz de hacer. Flexibilidad de pensamiento, por ejemplo, ¿verdad? Apertura mental, espíritu crítico y objetividad. Entonces esto se refiere a qué hacer para resolver un problema. Y aquí nos queda más claro, ¿verdad? Que si hablamos del componente solo afectivo o hablamos del componente cognitivo. Ahí estará la diferencia para poder enmarcar estas dos. Pero si hablamos de adquisición de una actitud inicial adecuada, denominaremos actitud inicial adecuada a un talante inicial apropiado para comenzar, ¿verdad? Este aprendizaje. Puede ser confianza, tranquilidad, motivación y disposición para aprender, curiosidad, gusto por el reto, creencias positivas hacia la matemática y su aprendizaje. Normalmente encontramos estas buenas adquisiciones en los grados eh, bajos, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, en finalizando el segundo ciclo o iniciando el tercer ciclo, algunos estudiantes tienen esa actitud muy adecuada hacia la matemática, pero en grados ya superiores encontramos que ya la actitud hacia la matemática es diferente. Por eso, para lograr una actitud inicial adecuada, hemos constatado que uno de los factores que más influye en la imagen y las creencias que tienen los estudiantes sobre las matemáticas y su aprendizaje, este es un factor importante en términos de motivación. Por lo tanto, como docentes debemos de preocuparnos, ¿verdad? Porque esa imagen que llevamos de la asignatura debe ayudar al estudiante para aprender, y que sus creencias sobre el aprendizaje matemático también los ayuden para que ellos los puedan llegar a tener este nivel. En un estudio reciente que se ha hecho sobre la transición de la universidad, en el área, por ejemplo, de geometría avanzada 4, uno de los objetivos fue identificar dificultades precedentes de la percepción y de las creencias de los estudiantes sobre geometría. Entonces, como ustedes se imaginarán, pues ya este nivel avanzado, ¿verdad? Que se hizo esta investigación, muestra, ¿verdad?, que la actitud, las creencias que se tienen hacia la matemática, en este caso sobre la geometría, han cambiado mucho, ¿verdad? Y es muy revelador este estudio, ya que los datos pusieron de manifiesto que los estudiantes parecen tener una idea ajustada y coherente sobre la naturaleza de la geometría, así como una convergencia entre las percepciones de los profesores y los estudiantes sobre qué es la geometría. Así es de que cuando hablamos de una convergencia, estamos hablando de que son diferentes, ¿verdad?, entre los profesores y los estudiantes. Y esto es muy llamativo porque estamos hablando de un estudio eh, de una matemática quizás universitaria, pero podría pasar lo mismo en una matemática de nivel básico. Por lo tanto, debe ser un tema de interés del profesor de matemática preguntarse, ¿verdad?, cuál es la relación que tiene la actitud del estudiante y la manera como la interpreta con respecto a la que él pretende lograr. En la práctica, para los estudiantes, la motivación significa aquello que perciben en el aprendizaje como una causa que es posible de que quieran analizar. Entonces, depende y será tarea de los docentes, ¿verdad?, proponer esa causa, ¿verdad?, que sea posible para que ellos lo puedan hacer. Algunos estudiantes fácilmente ya la tienen porque quieren aprender, pero habrá en otros casos, ¿verdad?, de que esa causa debe ser externa y dependerá de las actividades propuestas relacionadas con los intereses de los estudiantes. Por eso, cuando hablamos de la adquisición de actitudes matemáticas, entonces hablaremos por ejemplo, inculcar en el estudiante en las formas propias del quehacer matemático, ¿verdad? Quizás los estudiantes no estén dispuestos a querer intentar buscar formas de resolver un problema, hacer una construcción o presentar un esquema matemático.
Sin embargo, el trabajo del docente entonces se va a encaminar a la perseverancia en el trabajo, el interés, la motivación, el espíritu reflexivo y crítico y la flexibilidad. Claro está, ¿verdad? Las cosas se presentan muy fácil, pero ¿cómo incentivar la perseverancia en el trabajo, por ejemplo, en los estudiantes? Quizás algunos eh, se den a la primera, ¿verdad? Cuando no logran hacer un trabajo, pero sin embargo, pues dependerá el trabajo del docente para que este alumno comprenda, ¿verdad? De que es bueno ser perseverantes y el interés que se logre tener en la clase. Y sobre todo, algo muy importante es que aquí habla sobre el espíritu reflexivo y crítico que debe tener el estudiante, porque de esta manera entonces él va a poder perseverar a la hora de resolver algunos problemas. Y hablando acerca de una actitud muy necesaria para el trabajo matemático, es por ejemplo la actitud inductiva. Esta actitud requiere saber ascender de las observaciones a las generalizaciones y descender de las generalizaciones más altas a las observaciones más concretas. Es lo que Polya dice en 1966 denomina como una actitud inductiva, ¿verdad? Por ejemplo, comenzamos analizando la particularidad, por ejemplo, de eh, no sé, de un polinomio, por ejemplo, ¿verdad? Y llegamos a generalizaciones más importantes. Pero también puede ser que de una generalización lleguemos a actividades más cortas. Esto es lo que describe este matemático Polya como una actitud inductiva, ¿verdad? Y este es otro punto fuerte de estos documentos, que una actitud que reclama adaptar las creencias y experiencias tan eficazmente como sea posible es estar dispuesto a revisar cualquiera de nuestras creencias, ¿no? Siendo capaces de cambiar una creencia cuando existe una razón compulsiva para ello, no cambiando las creencias frívolamente, ¿verdad? Sin que haya una buena razón o solo porque sea moda. Para ello se necesita coraje intelectual, dice el autor, honestidad intelectual y sabia contención. Estas tres cualidades morales de todo científico. Quizás no nos identifiquemos con esta actitud o quizás sí, ¿verdad? Pero podemos observar de que hay componentes muy propios de esta actitud inductiva, ¿verdad? Y quizás más que todo, a veces somos muy diestros en la matemática, que es un poco como mecánica o de fórmula. Pero cuando llegamos a la matemática, que es un poco más analítica, ahí es donde es necesaria esta actitud inductiva, ¿verdad? No sé las experiencias que ustedes tengan, pero por ejemplo, si hablamos, cuando hablamos de demostraciones geométricas o trigonométricas, se vuelve muy útil esta actitud, ¿verdad? O cuando llegamos, por ejemplo, al cálculo, ¿verdad? Donde eh, en límites, derivadas, integrales, es muy importante tener estos tres componentes, ¿verdad? Que habla Polya: coraje intelectual, honestidad intelectual y sabia contención. No sé si está en línea todavía, Sofía, y me podría contestar, ¿verdad? Hacemos una pausa de este tema porque es muy importante, ¿verdad? Y pues si hay alguna pregunta. Vaya, entonces hemos visto tres así puntos bien fuertes hasta ahorita en la tutoría, ¿verdad? Hablamos sobre actitudes hacia las matemáticas, actitudes matemáticas, y ahora estamos hablando de esta actitud inductiva, que me parece que es un punto muy importante que debe quedar claro, ¿verdad? Y en los problemas de inducción, las situaciones de bloqueo no se producen tanto por falta de conocimientos, como por vislumbrar una enumeración tediosa y larga, ¿verdad? Es de destacar, dice, que a la hora de abordar un problema, el resolutor está dispuesto a proseguir la enumeración solo hasta cierto punto. En ese momento de bloqueo es clave y muy rico y se caracteriza por, hablando de la solución de problemas, dice que puede ser cierta paralización en el proceso de resolución. Podría darse una renuncia a las enumeraciones y a las estrategias de recuento y cambio de estrategia o de procedimientos.
Experimenta ansiedad, desaliento e incertidumbre e entusiasmo. Y podría ser, ¿verdad?, que sea escasa la perseverancia del estudiante en este tipo de tarea. Entonces, cuando podemos observar estas actitudes, podemos ver de que se ha dado un bloqueo con respecto a la actitud inductiva de la que estamos hablando. Quizás en algún momento nos haya ocurrido a nosotros, ¿verdad? En alguna tarea matemática que hemos llegado a un momento en el que ya no damos más, renunciamos al ejercicio o queremos cambiar de estrategia o ya hay sentimientos de ansiedad, desaliento, incertidumbre en el caso de nosotros. Esto también lo pueden vivenciar los estudiantes a un nivel primario y es un momento para que nosotros podamos hacer un paro, ¿verdad?, y ver de qué manera podemos incentivar ese pensamiento inductivo. Ahora pasaremos a este esquema que nos presenta la diapositiva y nos va a ayudar a recuperar, ¿verdad?, algunos conocimientos. Por ejemplo, si hablamos de que poder intuir y emitir una conjetura puede ser un tipo de este pensamiento inductivo, pero también esto incluye repartir las acciones anteriores tantas veces como sea necesario, tomar nota de lo que ocurre para ir comprendiendo el problema y aprendiendo de la situación, así como también recabar información en particular. A la inversa, parece una manera de cómo resolver problemas matemáticos y fuese muy bueno que siempre lo pudiéramos utilizar, ¿verdad?, porque a veces los estudiantes quieren llegar de una manera muy pronta a la solución de un problema. Sin embargo, si aplicamos estos pasos o enseñamos a los estudiantes a que lo puedan lograr, este esquema permite lograrlo, ¿verdad? Tenemos un problema. ¿Qué es lo primero? Pues analizarlo y ver la información que nos presenta. Luego dice que ir comprendiendo la situación, ¿verdad? Repetir las acciones anteriores tantas veces como sea necesario. Y eso es a lo que a veces no se está dispuesto. Esa actitud inductiva es la que debemos representar. Para poder intuir y emitir una conjetura es necesario que este pensamiento se ocurra en múltiples ocasiones. Por lo tanto, si hablamos de otra actitud necesaria es la actitud de precisión y la de rigor. La matemática suele percibirse como una ciencia exacta. Los estudiantes, partiendo de una concepción, se ven presionados a contestar de manera clara y precisa. Cuando esto no es posible y encuentran aspectos en los que la ambigüedad tiene un papel fundamental para avanzar en el pensamiento, entonces surge el pánico. Por ejemplo, pasa mucho en temas, por ejemplo, de conteo y de probabilidad, de que se quiere, ¿verdad?, llegar a una respuesta, pero hay bastantes caminos que pudiesen parecer ciertos y válidos para lograrlo. Pero cuando se nos presenta esa ambigüedad a la hora de resolver un problema, ahí es donde el estudiante llega con un poco de temor para poderlo lograr. Por eso el término rigor admite interpretaciones diversas. Por rigor entendemos la necesidad de la búsqueda y obtención de resultados sea convincente, válida, coherente y comunicable. Entonces el rigor matemático, ¿verdad?, está acompañado también de estas cualidades, ¿verdad?, de una búsqueda y obtención de resultados convincente, válido, coherente y comunicable. Cuando los estudiantes entran en los niveles universitarios, se les impone una presentación excesiva de la matemática como producto de axiomáticos deductivos. A veces los profesores universitarios hacen este rigor, ¿verdad? Pero dice que nos deberíamos hacer conscientes de que hay varios niveles de rigor. Y esto es muy importante porque si de entrada queremos esperar ese rigor, entonces va a ser un poco abrumador para el estudiante. Otro punto es que el estudiante debería aprender a comprender, buscar y criticar las demostraciones desde niveles que se acomoden a su madurez evolutiva. Si se lo empuja prematuramente a un nivel de en exceso formal, puede desanimarse y hastiarse. Además, la necesidad de rigor puede advertirse mucho mejor en los ejemplos que en las demostraciones que presentan dificultades reales. Quizá esto nos ha ocurrido como estudiantes de matemática, como mencionaba anteriormente, que algunos ejercicios, cuando se tratan de esa matemática mecánica,
para los estudiantes normalmente son muy aceptados, ¿verdad? Pero aquellos donde no hay un proceso, ¿verdad? Sino que hay que buscar ese rigor, ese mecanismo de cómo resolverlo, ya en la matemática que nos presenta un récord, ¿verdad? Entonces de este pensamiento, de este tipo de pensamiento que hemos discutido, también queremos destacar este punto, ¿verdad? Que cuando hablamos de precisión y de rigor, un punto es de que hay diferentes niveles de rigor. Y el docente de matemática debe comprender esto, ¿verdad? Y tratar de llevar de un nivel bajo para ir aumentando hacia un nivel más alto, ¿verdad? Y que el estudiante también debe comprender, ¿verdad? De que hay mucha necesidad de ir incrementando este nivel de rigor. Vamos a pasar ahora a unos ejemplos que estaban en el documento y que hablan, por ejemplo, de ese rigor, ¿verdad? Determinar, dice, el punto medio de un segmento AB, utilizando como único instrumento de dibujo una regla plana, no graduada, de bordes rectilíneos y paralelos. Entonces, pareciera un problema de construcción. Una primera situación en la que la longitud del segmento AB sea mayor que la anchura de la regla, se coloca la regla de manera que los extremos del segmento toquen su borde, ¿verdad? Y dice que se trazan las paralelas, entonces se coloca la regla en la otra posición como nos indica esa figura y se trazan las otras dos rectas paralelas, como ahí podemos observar. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Verdad? Que han hecho una construcción del punto medio. Y una segunda situación dice del segmento AB sea menor que la anchura de la regla. Por lo tanto, aquí está la manera como lo lograron algunos, ¿verdad? Se traza la recta que pasa por AB, como muestra ahí la figura, ¿verdad? Una paralela a esta. Sobre esta recta se pone de nuevo la regla y se traza otra paralela. La distancia entre las dos rectas paralelas coincide con la anchura de la regla. En esta última paralela trazada se toma un punto C, como muestra ahí la figura, ¿verdad? Y cualquiera y se une con los dos puntos A y B, como muestra aquí de nuevo la figura. Los puntos M y N obtenidos son el teorema de Tales. Los puntos medidos del lado A y C y B y C del triángulo ABC, por lo tanto, A y N y BN son las medianas del triángulo. Y el punto donde se cortan las medianas es el baricentro, G del triángulo. Luego trazando la tercera mediana, que sería la que va de C para G, cortará el segmento en el punto medio. Entonces quizás esta construcción es un poquito más complicada, pero ustedes pueden observar de que el problema parecía muy sencillo, pero nos muestra, ¿verdad?, de que se requiere una actitud, en este caso, inductiva. También se requiere que haya una actitud de rigor, ¿verdad?, y de pensamiento preciso para que el estudiante pueda llegar a esta conclusión. Quizás nosotros no la hubiésemos hecho de esa manera, puede haber incluso otra de poderla hacer, pero tradicionalmente, como dice el documento, se ha distinguido entre saber qué y saber cómo y saber sobre. De acuerdo al autor Schember, indicaba también de que existe otro, el saber actuar. El saber hacer no es solo saber cuándo, dice, lo que tiene un sentido de conocimiento académico, sin tener necesariamente el conocimiento práctico en el momento. Y el saber hacer es algo en el tipo de conocimiento que permite a las personas actuar de manera creativa y natural. Por ejemplo, en el problemita que estaba presentado anteriormente, ¿verdad? Si sabemos entre el saber qué, ¿verdad?, podemos entender el problema y quizás tengamos ideas de qué poder hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Entonces ya corresponde a la idea de las construcciones auxiliares, ¿verdad? Si queremos trazar paralelas, llegar a medianas, como mostramos, ¿verdad? Y el saber sobre tiene que ver con todos esos conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, vimos que había medianas, el punto medio del baricentro, etcétera, ¿verdad? Y sobre el hacer, pues es la construcción ya en sí misma que se estaba teniendo. Ese problema estuvo muy bueno porque nos ayudó a entender, ¿verdad?, de que en algunos casos ese pensamiento inductivo puede llevar a muchas soluciones y es lo que se pretende llegar con el estudiante.
Ahora, ¿cómo un docente de matemática puede evaluar estas actitudes? Bueno, el documento presenta de que hay varios componentes, ¿verdad?, que pueden ayudar para que los estudiantes puedan llegar a tener este nivel, ¿verdad? Mencionaba, por ejemplo, ya en la parte final del documento, de que para un docente de matemática, por ejemplo, puede utilizar diversos instrumentos que le pueden ayudar a evaluar estas actitudes, ¿verdad? Uno de ellos son los cuestionarios, quizás esto es la observación o los protocolos, ¿verdad? Estas todas se refieren a técnicas, ¿verdad? Que lo que van a ayudar es medir las actitudes, ¿verdad? Y quizás como dato curioso es de que a los alumnos se les hace mucho más fácil explicarse, ¿verdad?, por escrito y en algunos casos de manera anónima, que estarlo haciendo en público, en frente del docente. Entonces, estas técnicas son muy útiles a la hora de querer saber, ¿verdad?, cuáles son las actitudes que tiene un estudiante hacia la asignatura. También pueden haber otras técnicas que son de observación de actitudes, ¿verdad? Estas hacen posible obtener la información tal como ocurre, y es adecuada cuando los sujetos no pueden proporcionar informaciones verbales o cuando la utilización de otros métodos alteraría mucho sus conductas y provocaría resistencias por parte de las personas evaluadas. Por ejemplo, aquí se muestra una pequeña instrumento de observación hacia actitudes matemáticas. Eh, ¿Qué es lo que pregunta? La confianza, si hace preguntas, está seguro de encontrar sus respuestas, aporta idea a las actividades, la flexibilidad de su pensamiento, si resuelve los problemas de más de una manera, si cambia de opinión basado en argumentos convincentes, la perseverancia en su trabajo y el interés por la actividad, ¿verdad? Entonces esta parece un instrumento para la observación de actitudes en matemáticas, muy útil por ciento a la hora de poder observar, ¿verdad?, qué es lo que se está logrando. Los cuestionarios y las escalas de actitud también muestran, por ejemplo, cómo se puede ver, ¿verdad?, la valoración que tiene un estudiante con respecto a la asignatura. Y para la evaluación de la actitud es importante establecer diferencias entre lo que el estudiante opina y lo que el estudiante experimenta cuando actúa sobre una situación. Podría darse, por ejemplo, ¿verdad?, de que un estudiante diga, ¿verdad?, que le gusta la matemática o que tiene una buena actitud hacia el aprendizaje, pero su actividad a la hora de llevar en una clase muestra algo diferente, ¿verdad? Aquí se muestra en esta diapositiva una escala de actitudes sobre confianza en las matemáticas. Aquí podemos observar de que el estudiante subraya, ¿verdad?, si está de acuerdo en cada una de estas actitudes. Por ejemplo, la número 1, ¿verdad? Estudiar o trabajar con las matemáticas no me asusta en lo absoluto. Totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces vemos la practicidad de estos instrumentos que se pudieran utilizar, ¿verdad?, porque ayudan al estudiante a sincerarse, ¿verdad?, con respecto a sus actitudes. Y esto, claro está, le va a servir al docente para poder aprender acerca de esta asignatura. ¿Es posible desarrollar experiencias de innovación desde estos elementos? Esa es la pregunta, ¿verdad? Y mencionamos de que sí, es posible, ¿verdad? Entre el lenguaje natural y el lenguaje matemático, por ejemplo, se puede diferenciar. Un segundo aspecto es que se puede familiarizar con el ejercicio y las formas diversas de la demostración matemática. Y también se puede tener una introducción de distintas nociones relativas a conjuntos, las relaciones de equivalencia en un conjunto, las aplicaciones entre conjuntos y la cardinalidad. Por ejemplo, es muy importante, ¿verdad?, tener estas actitudes porque, por ejemplo, al inicio de un año escolar podría ser, ¿verdad?, de que esto nos ayude a marcar. A manera de anécdota, este año se me asignó trabajar con un segundo año, ¿verdad?, de salud, que la profesora que lo estuvo anteriormente me hacía el comentario, ¿verdad?, y me dijo que eran un poco haraganes, que no les gustaba mucho la materia, que eran lentos para trabajar.
Pues entonces tomé la decisión de llegar con una actitud neutra, ¿verdad? No tomar en cuenta esos comentarios y se los expresé a los alumnos, ¿verdad? Y de que es bueno empezar con una actitud así, ¿verdad? Para poder empezar desde cero. Y hasta el momento, pues los estudiantes han trabajado, ¿verdad? En matemática y quizás con un nivel básico, ¿verdad? Pero sí lo hemos logrado. Entonces me llama mucho la atención porque hemos estado hablando acerca de estas actitudes, ¿verdad? De pensamiento inductivo, de rigor y de precisión y de estas posibles instrumentos que se usen para medir las actitudes hacia la matemática. Todo lo que fomente una buena actitud hacia la asignatura y nos ayude a incrementar su aprendizaje es bienvenido, ¿verdad? Como estos instrumentos, por ejemplo. Un cuarto punto es de que algunos conceptos que tradicionalmente se suponían conocidos por los alumnos de bachillerato y que en la actualidad no se estudian en muchos centros, ¿verdad? Se conocen como matemática discreta, ¿verdad? Quizás, por ejemplo, en la teoría del número, ¿verdad? Por ejemplo, se ve mucho acerca de esto respecto, acerca de, bueno, quizás esa parte de divisibilidad, de multiplicidad todavía se observa, pero hay algunos campos que ya no forman parte del currículo de bachillerato. Un quinto aspecto es de que algunos aspectos fundamentales del cálculo que se supone que los estudiantes han adquirido en su paso por la enseñanza secundaria con mayor o menor profundidad. En el caso de nuestro sistema educativo, no, ¿verdad? La educación llega hasta las funciones, que sería un precálculo, y el cálculo estrictamente se deja para el nivel universitario. El repaso de algunas ideas y técnicas en torno al álgebra, la geometría, ya tratadas a la enseñanza secundaria, y la familiarización con el uso de la visualización en el quehacer matemático. Entonces, a manera de ir obteniendo las conclusiones, ¿verdad? Con respecto a este documento que hemos analizado, por ejemplo, de que la transición, ¿verdad? Del bachillerato a la universidad puede representar un reto, no solo para el docente de matemáticas, sino también para los estudiantes. Porque como concluíamos, ¿verdad? Puede haber un choque cultural entre la percepción que el maestro espera de sus estudiantes y la percepción que el estudiante tiene de lo que va a aprender en la asignatura. También puede que sea diferente, ¿verdad? La manera como el docente espera que aprenda este estudiante de matemático a nivel universitario y por lo consiguiente, ¿verdad? El mismo alumno también tenga maneras diferentes de aprender y que las ha estado aplicando a lo largo de su bachillerato. También hablamos sobre algunas actitudes hacia las matemáticas y actitudes matemáticas que son necesarias para el aprendizaje. Hicimos la diferencia entre estos dos conceptos y decíamos, ¿verdad?, de que una tiene que ver con el componente afectivo y la otra tiene que ver con el componente pedagógico. Y mencionamos también de que algunas actitudes necesarias para poder aprender en matemática, por ejemplo, el pensamiento inductivo, el de rigor y el de precisión, ¿verdad?, que son muy útiles a la hora de aprender matemática. Nuestra propia experiencia nos revela, ¿verdad?, de que cuando uno llega al nivel universitario no tiene este nivel, ¿verdad?, porque a veces en el bachillerato es un poco difícil y quizás uno pueda decir, ¿verdad?, es que el profesor no me enseñó. Pero a veces lo que termina sucediendo es que el nivel en una sección no se puede elevar tanto, porque si no, muchos estudiantes no llegarían a tener ese aprendizaje. Por lo tanto, el profesor de matemáticas se queda en un nivel intermedio para garantizar, ¿verdad?, que la mayoría aprenda y pueda aprobar la asignatura. Y se deja ese nivel superior para el ambiente universitario. Pero el profesor universitario espera que ya traiga ese nivel, ¿verdad? Entonces esos choques que se dan entre las percepciones inclusive de los docentes de bachillerato y universitario también afectan a los estudiantes. Pues el documento menciona, ¿verdad?, de que las matemáticas constituyen un área particularmente propicia para el desarrollo de ciertas actitudes. Eso está claro. Para ir cerrando, me gustaría saber si repasamos un concepto.
en particular. A manera de conclusión, ¿verdad? Esta tutoría pues nos va a servir para prepararnos para el examen virtual del 10 de febrero, así de que considero que es muy importante, ¿verdad? Que los conceptos queden bastante entendibles, ¿verdad? Claro está que ustedes van a repasar para prepararse para su examen, pero continuando con lo que dice la lámina, ¿verdad? Aparte de estas actitudes, la curiosidad y el interés por investigar y resolver problemas, con la creatividad, la formulación de conjeturas, la flexibilidad para cambiar el propio punto de vista, la autonomía intelectual para enfrentarse a situaciones desconocidas y la propia confianza, ¿va?, en la capacidad de aprender y resolver problemas. Esto mencionamos que se queda al nivel afectivo, ¿verdad?, con respecto a las actitudes que se pueden tener. También otro aspecto, ¿verdad?, que llegamos a la conclusión es de que pensar de manera matemática supone trabajar y esforzarse, ¿verdad? En el ejemplo de las rectas pudimos observar de que no siempre es fácil llegar a una respuesta, ¿verdad? En algunas ocasiones uno se podría bloquear en su capacidad de razonamiento, pero es muy importante, ¿verdad?, educar al estudiante en la autorregulación y que la metodología escogida por el profesor encamine a esto, ¿verdad? A que pueda el estudiante autorregularse si ha tomado un rumbo equivocado. También se ha puesto mucho énfasis en el método activo del aula que favorezca la inmersión en las actitudes matemáticas y que pueda ayudar al diagnóstico y la evaluación de actitudes hacia la matemática para que éstas no sean un obstáculo en aprender. Analizamos, por ejemplo, de que se pueden utilizar diferentes técnicas, ¿verdad? Un cuestionario, una escala, una rúbrica, etcétera, ¿verdad? Bueno, y a nivel de conclusión, ¿verdad? En la actitud matemática y la actitud hacia la matemática. Entonces, por ejemplo, con respecto a las construcciones con las rectas, ¿verdad? Supongamos que nos ponen un problema similar y lo empezamos a tratar de hacer construcciones, pero no llegamos a la respuesta. Entonces, en este aspecto, necesitamos que nuestra actitud matemática sea un poco más abierta a hacer construcciones, a utilizar conceptos conocidos anteriormente, ¿verdad? A buscar maneras de cómo se ha resuelto un problema similar en ocasiones anteriores. Esa sería una actitud matemática. Pero por el otro lado, ¿qué pasaría si alguien, bueno, dice, no, a mí la geometría no me gusta, a mí los problemas de construcción nunca los he podido resolver? Entonces ahí estamos haciendo una actitud hacia la matemática, porque es el nivel efectivo, cómo él se siente ante problemas de geometría. Entonces la diferencia entre uno y otro es que uno lo intenta, pero el otro no. No sé, quizás tenemos un fuerte, ¿verdad?, hacia alguna área de la matemática, ¿verdad?, quizás el álgebra, la estadística, la geometría o el cálculo. Entonces ahí pudiéramos comprobar también, ¿verdad?, cómo es nuestra actitud, por ejemplo, al cálculo de probabilidades. Entonces si alguien dice, no, a mí la probabilidad no me gusta, estamos hablando de una actitud hacia la matemática. Pero si alguien dice, yo siempre intento problemas de probabilidad, pero a veces me equivoco, entonces es una actitud matemática la que estamos hablando. No sé si ahí pusimos dos ejemplos y terminamos de hacer la diferencia, ¿verdad?, entre estas dos actitudes. Bueno, en lo que espero el comentario, ¿verdad? Muchas gracias por la tutoría de esta semana. Prácticamente es la última, ¿verdad? Así es de que para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes, especialmente a Sofía, que siempre nos ha acompañado en todas las tutorías. Animarlos a que ustedes puedan continuar con su estudio, ¿verdad? Quizás no sea fácil, como hemos conversado ahora, ¿verdad? Pasar de ese nivel de bachillerato a pasar a una universidad en línea, pero animarlo siempre, ¿verdad? Porque todo esfuerzo que uno hace en el futuro tiene su recompensa, y los esfuerzos que ustedes están haciendo ahora por sacar sus estudios, pues
en un futuro los van a recompensar, ¿verdad? Así es de que ponerme a su disposición para el cierre de ciclo, ¿verdad? Que está un poquito cargado de actividades y me motiva mucho, ¿verdad? Las actitudes que ustedes tienen hacia aprender, hacer ese esfuerzo extra por seguir adelante, es muy motivador, ¿verdad? Quizás no nos conocimos en persona, algún día quizás sí, pero ha sido muy bueno estar con ustedes. Bueno, gracias. Entonces voy a cerrar la grabación.